Entonces vamos a comenzar. Les voy a dar entonces la palabra ahí en el chat para que me cuenten, ¿cierto? ¿Qué es lo que les gustaría que comenzáramos a desarrollar? Recuerden, díganme la página, el ítem y la letra, ¿cierto? Del ejercicio. Bien, así que si desean también activar su micrófono, lo pueden hacer. Ahí yo estoy atento para que comencemos a desarrollar. Ya, ¿estaba muy difícil en general la quincena? Sí, y aún así la terminó toda. Wow, súper bien, súper bien, súper bien. Bien, entonces, em, vamos entonces a ver si alguien más, ¿cierto? Tiene dudas para ir, ¿cierto? Analizando los ejercicios. Ya, vámonos entonces a la página 50 y nos vamos al ejercicio número 2. Ya, muchas gracias Magdalena por su consulta. Bien. Súper. Ya, ok. Entonces aprovechamos de revisar la duda para ambos. Bien. Primero, nos dice que tenemos que completar la tabla, ¿cierto? Y luego graficar la información en este gráfico, ¿cierto? Que tenemos acá a la derecha. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, saber que él está pagando por una conexión a internet, ¿ya? Dice que según los minutos que él se conecta, él tiene que pagar. Ahora, acá yo tengo que primero averiguar cuánto es lo que le cobran por un minuto de conexión para yo así poder ver cuántos minutos navegó en los otros y lo que pagó, ¿cierto? Porque aquí tengo lo que pagó, pero no tengo la cantidad de minutos que o el valor que te cuesta cada minuto. Entonces para ello yo em, tengo que calcular esto, ¿cierto? Y darme cuenta que, por ejemplo, que con 15 minutos él paga 1500. Por lo tanto, para saber cuánto paga por minuto, bastaría solamente con dividir 1500 en 15 y darme cuenta que en realidad, bueno, podemos colocarlo acá, abajito, que es por un minuto. Vamos a colocar aquí en negrito. Vamos a decir que por un minuto él paga 100 pesos, ¿sí? Eso es más o menos la relación que se hace, ¿cierto? Él por 15 minutos pagó 1500, ¿cierto? Que fue como 15 por 100, 1500. Y ya con eso puedo ir calculando y completando la tabla. Entonces, por 3000 pesos, ¿cuántos minutos podría hablar él? ¿O cuántos minutos podría estar navegando? ¿Cuánto creen ustedes que va a poder navegar por 3000 pesos? 4000, no, nada, nada. Minutos, cantidad de minutos. 20 minutos, 30 minutos. Ya, 30 minutos. Perfecto. Super. ¿Y con 3500? 45. ¿Seguro? 35. 35. Recuerden que 100 pesos cuesta un minuto. Ya, ¿y con 4000 pesos cuánto navega? 40. 40. 40. 40. ¿Cierto? Ya, igual harto caro el internet.
Imagínense una clase de nosotros que dura 60 minutos, estarían pagando 6.000 pesos. No, mucho, 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 mucho para navegar. Bien, ahora, tenemos nuestra tablita lista. Bueno, a todo esto, si él navega 0 minutos, él va a pagar cero, ¿cierto? Eso es importante de destacar también a la hora de hacer el gráfico. Ya, entonces ahora nosotros tenemos que graduar, ¿cierto? Nuestro gráfico. Y acá vamos a colocar minutos para saber qué es lo que voy a graficar. Minutos, no sé qué escribir. Minutos, minutos. Y por arriba voy a colocar los pesos. Ya. Entonces, vamos a colocar acá 5, 10, 20, 30, 40. Ya, sí. Cada 5 minutos. Hay que ver 5 minutos acá, 10 minutos acá, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Hasta 40 llega, así que no hay problema. Y para arriba vamos a colocar 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Puse 25.000. Ah, ahí sí. 2500, 3000, 3500 y 4000 acá arriba. Ya. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Primero, vamos a marcar, ¿cierto? Nuestros puntitos. Tenemos que 15 minutos de conexión son 1500. Acá, ¿cierto? Tenemos que 30 minutos son 3000. Por lo tanto, vamos a tener otro puntito acá. 35 minutos son 3500. Otro puntito. 40 minutos son 4000. Que es lo de acá. Bueno, y habíamos dicho que 0 minutos era 0 pesos. Ya, entonces ahora tenemos que tomar, ¿cierto? Nuestra reglita y colocarla en posición, perdón, en posición tal de entonces, no, más inclinada. Oh, me pasó. Ahí está. Creo que está justo. Creo que está justo. Ahí. Vamos a alejar un poquito para que quede nuestra línea perfecta. De ahí sí. Entonces, marco desde aquí hasta oh, me moví. Ahí está. Hasta ahí sí. Ya, y voy a quitar mi regla. Ya, entonces acá tenemos, ¿cierto? Nuestro gráfico. Ahí está. Y aquí tenemos, ¿cierto? Nuestro gráfico de la número 2. Entonces, completamos, graficamos. Ahora, la graduación que uno le haga, por lo general la idea es que sea lo más completo posible para que el gráfico se pueda cerrar mejor. Ahora, igual ustedes pueden haber hecho 10 minutos, 20, 30, 40. Y arriba hubieran puesto 1000, 2000, 3000, 4000. Ya no hay problema. Pero hubiera quedado un gráfico más chiquitito. ¿Ya? Entonces yo traté de ocupar lo que
lo que mejor se pueda. Bien, ahora, ok, no hay problema, Joaquín. Yo sé que estos días ha estado bastante inestable el internet para muchos, ¿ya? Así que no hay problema y entiendo perfectamente si en algún momento em, se tiene que realizar. Ok, veamos entonces ahora en relación a lo que tenemos que realizar después. Así que díganme ahí, em, ¿cómo se llama? Eh, ¿qué otra duda tienen ustedes para que podamos, em, qué es lo que tenemos que hacer para poder realizar, ¿cierto? Los otro ejercicio, ¿ya? Así que para poder explicárselo y poder resolver, ¿ya? Así que recuerden que pueden ser de cualquiera de las tres páginas, puede ser de la 49, de la 50 o de la 51. Bien, así que los escucho, los leo. Profesor, Sí, ¿podrá explicar la letra A del ítem 3? ¿de qué página? 50. Ya, vamos entonces a la página 50. Bien, bien, y justo el Leonardo tiene la misma duda. Ya, súper. Entonces, en la número 3 nos dice que primero tenemos que analizar los gráficos y tenemos que calcular el valor desconocido considerando que las variables están en proporción directa. ¿Qué significa que las variables estén en proporción directa? Significa que si yo divido, recuerden, si yo divido el y con el valor de x, yo voy a obtener el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo acá? Voy a decir, lo voy a escribir abajito para que ustedes lo podamos resolver. Dice, si yo divido el 10 dividido 6, me tiene que dar lo mismo que si yo divido el 15 con el x, ¿ya? Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Y ya con eso, yo puedo encontrar el valor de x. Ahora, ¿cómo se resuelve? Recordemos que cuando yo tengo ese tipo de ejercicios, en donde tengo una regla de 3 simple, yo voy a multiplicar cruzado. Y voy a decir que x, ¿cierto? Es la multiplicación de 6 por 15. Esto es como pareció cuando yo saco el porcentaje. 6 por 15. Y todo eso lo voy a dividir por 10. Por 10. Entonces, multiplico. 6 por 15. 6 por 5, 30. 6 por 1, 6 más 3 serían 9. Sería 90 dividido en 10. Entonces x vale 9. Entonces x vale 9. ¿Cierto? 9. Y ahí está el valor de x. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener que generar estas situaciones para poder desarrollar. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a hacer la segunda? Va a ser 7 partido en x es igual a 42 partido en 24. Y de ahí voy a resolver. En la y voy a tener 9 partido en 21 es igual a y partido en 35. Y acá igual, o sea, multiplico cruzado, divido por 21 y me da el valor de y. Y así voy a ir desarrollando cada una de las tres ejercicios. Ya, pero así es como se hace en realidad. Ya tenemos que ver primero que esto es una proporcionalidad directa, por lo tanto yo tengo que dividir y con x
y ya con eso va a ser el mismo resultado que si yo dividiera en la otra y con x. ¿Ya? Entonces ahí como ya tenemos la relación del puntito, ahí podemos generar nuestra regla de 3 simple. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, súper bien. Entonces, más dudas. Aprovechen de preguntar. Puede ser igual de la 51, de la 50, de la 49. Bien, chicos, Profesor, dígame. ¿podría explicar el ítem 3 en la página 52, por favor? Pero la de la 52 es proporcionalidad inversa y eso todavía no la revisamos como materia. Entonces, se la podría explicar, pero se va a enredar porque no es materia que hemos visto todavía. Porque recuerden que la inversa funciona distinto a cómo funciona la directa. Entonces, es importante que yo primero vea la materia, que es lo que vamos a ver la otra semana, y que después, cuando lo los veamos como ejemplo, ahí si quieren las podemos realizar para que ustedes no se confundan, ¿ya? Porque esto es totalmente contrario a lo otro. Entonces, por eso la idea es que ustedes pregunten hasta la 51, ¿ya? De la 49 a la 51. Gracias, profesor. ¿Ya? Bien, chicos, vamos preguntando para que vayamos avanzando, para que vayamos viendo dudas, para que ustedes también vayan quedando más claritos, ¿cierto? Con la información. Por supuesto, vamos. El Benja, ¿cierto? Nos pide que nos vayamos a la página 51 y completemos la tablita que aparece en la 4D. Bien, dice que cierta empresa de telefonía actualmente tiene 7 supervisores y 42 operadores y siempre se mantiene la misma razón entre ellos. ¿Ya? Entonces, lo primero es que tenemos que completar esta tabla. Y bueno, como ya sabemos que si hay 42 operadores, vamos a tener 7 supervisores. Ya, eso es como lo primero. ¿Ya? De hecho, era como la información que faltaba. Y en base a esto, nosotros tenemos que ir completando nuestra tablita para que se mantenga la razón entre ellos. Ahora, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Nosotros podemos perfectamente decir acá que podemos dividir, ¿cierto? Este valor con este valor y poder saber cuál es la razón entre ellos. Entonces, el valor de la razón en realidad. Entonces podemos dividir el 42 con 7 y nos va a dar 6 sobre 0. Ya, entonces significa que la razón es 6. Entonces, si yo multiplico el 1 por el 6, obtengo el resultado de operadores. Si yo multiplico el 2 por el 6, obtengo el resultado de los operadores. Entonces, ahí sí. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque si, de hecho lo voy a borrar aquí para que podamos comprobar que esto efectivamente es así. Por ejemplo, si yo divido el y,
O sea, si yo divido los operadores con los supervisores, me va a dar siempre el mismo resultado. Por ejemplo, 6 dividido 1 es 6. 12 dividido 2 es 6. 24 dividido 4 es 6. 42 dividido 7 es 6. 48 dividido 8 es 6. 60 dividido 10 es 6. Si se fijan, el valor de la constante de proporcionalidad es el mismo. Bien, entonces de esa manera yo puedo ir completando la información. Pero ojo, esta información no lo hubiese podido completar si es que yo no me fijo que en el enunciado ya decía que habían 7 supervisores. Entonces, si yo no hubiera sabido esa información, ahí difícilmente hubiera podido calcular el resto de los valores de la tabla. Bien, y ahí se hace el ejercicio. Bien, así que esa era la duda para el Benja. Ya, no sé si hay alguna otra duda más para que aprovechen de preguntar. ¿Alguien de entre la página 49, 50 y 51? No, profe, yo no tengo ninguna duda. Ya, estoy ya terminando de hacer todas las Yo, páginas. yo no entendí una. ¿Cuál? Dígame. En la 51, en la 4D. Esa es El- en la pero, 4D. pero la 4D. A ver. No, bueno, me equivoqué. Es el gráfico, no entiendo qué Ah, dice, no entiendo. ya, ok. Bien, vamos entonces a revisar acá No el me di cuenta gráfico. que esa era otra letra. No me di cuenta que el gráfico era otra letra. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Ya, entonces, Porque si no me emociono. sí, pues. Ya, entonces, para hacer el gráfico, yo me tengo que apoyar de la tabla, ya, porque para mí es información importante para poder representar. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a decir que la columna X van a ser los supervisores. Vamos a ver acá, vamos a tener que X van a ser los supervisores y acá en la Y van a ser los operadores. Entonces, vamos a decir acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podría como tener justo. Y acá tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60. Sí, puede ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Vamos a tener que hacerlo de 10, 20, 30, 40, no, pero. No, de 10 en 10 no. Entonces vamos a tener 10, 20, 30, 40, 50, 60. Voy a colocar 70 arriba. Y a la derecha vamos a colocarlos, yo creo que 2, 4, 6, 8, 10. No, vamos a colocarlo de uno en uno más. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya hasta el final vamos a ocupar. Y vamos a colocar lo siguiente. 10,6 va a estar aproximadamente de la mitad un poquito para arriba. 2,12. Si se fijan, voy completando acá. Por ejemplo, 10, 1,6. Luego 2,12. Entonces el 2, llegamos al 12 por aquí. Luego 4,24. Va a estar por ahí. Luego el 7,42. Va a estar por aquí. Y luego 8,48 va a estar por aquí. Y 10,60 va a estar por aquí. Entonces, voy a trazar con la regla
Vamos a dejarlo por aquí. Creo que está justo. Sí, ahí pasa por todos los puntos. Si se fijan aquí mi regla está puesta, pero creo que casi precisa. Ya, entonces marcamos nuestra línea. Derechito, derechito, derechito. Hasta ahí. Y nos quedó, ¿cierto?, nuestro gráfico de manera correcta. ¿Ven? Y ahí tenemos, ¿cierto?, el gráfico de los operadores con los supervisores. Si se fijan en general, todos los gráficos que nosotros vamos a ver acá van a estar siempre determinados por una línea recta. ¿Ya? Ahora obviamente nuestra línea recta va a pasar por el 0. ¿Ya? En este caso, si yo hubiera tenido 0 supervisor, puede tener 0 operadores. ¿Ya? Y eso. Y eso. Y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra proporcionalidad. Bien. Y tenemos, ¿cierto?, nuestro grafiquito. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan para dejar ok lo que es la proporcionalidad directa? Aprovechen de preguntar. Bueno, en la número 5 es como un verdadero y falso, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ver si es que eso efectivamente corresponde o no corresponde y tienen que escribir abajito cómo debería quedar para que sea correcto, ¿ya? Así que eso es como lo que tienen que hacer en la número 5, ¿ya? Y en la 4 ustedes tienen que terminar de ver con respecto a la información de las tres primeras, que era eh, cuál era la razón, ¿cierto?, entre los supervisores y los operarios, eh, qué representa esta razón en el contexto y cuántos supervisores hay si los operarios son 96. ¿Ya? Y ustedes tienen que calcular. Bien. ¿Más dudas, consultas, chicos? Aprovechen de preguntar, porque si no después van a andar perdidos. Activen su micrófono más si desean para preguntar. Bien, vamos, quedan 15 minutos, así que aprovechemos. Ya, ok. Página 50, ejercicio 1. Dice: identifica si las magnitudes en las siguientes situaciones son directamente proporcionales. Ahora, recordemos que directamente proporcional a nivel de magnitudes significa que si una magnitud sube, la otra también sube. Si una baja, la otra también baja. Ahora, ¿cómo lo puedo ver? Por ejemplo, solamente para que lo comprendan, volvamos al problema de los minutos de conexión y el total a pagar por conexión a internet. Si yo navego más minutos, pago más. Si yo navego menos minutos, pago menos. ¿Se fijan? O sea, ambas suben y ambas bajan. Por lo tanto, vamos a ver que eso se le llama proporcionalidad directa. ¿Ya? Si una sube y la otra baja, ahí ya no va a ser directo. Bien, eso es como lo que nos vamos a tener que fijar ahora. Ah, ya, veamos rapidito entonces un ejemplo de esta, Magdalena, y de ahí nos vamos a la 49, ejercicio 4. Bueno, ya, por ejemplo, la primera dice el perímetro de un cuadrado y la longitud de uno de sus lados. O sea, mientras si crece el perímetro, va a crecer la longitud de sus lados, ¿cierto? Si el perímetro se achica, la longitud
del lado del cuadrado también se va a achicar. Por lo tanto, estamos viendo que en este caso ambos valores suben o ambos valores bajan al momento de realizar nuestra simulación. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros podemos afirmar de que esto efectivamente corresponde a una situación de proporcionalidad directa. Entonces nosotros ahí tenemos que responder con la palabra sí. Y lo vamos a colocar ahí. Entonces esto corresponde a un sí. ¿Ya? Y ahora, como ese era el ejemplo, nos vamos a pasar aquí a la 49, pregunta número 4. Y nos pide que nosotros resolvamos los siguientes problemas y tenemos que justificar el desarrollo paso a paso. Ahora, dice, ¿alguna en específico en realidad, Magda? ¿El A o el B o da lo mismo cuál desarrollamos? Ya, ok, vámonos con el A. Dice, si las edades de dos hermanos están en la razón 5 es a 3 y el menor tiene 15 años, ¿cuántos años tiene el mayor? Bien, acá vemos que ya tenemos una información súper importante. Tenemos que la edad de la razón, o sea, perdón, si la edad de dos hermanos está en la razón 5 es a 3, tenemos que identificar claramente que el mayor va a tener 5 y el menor va a tener 3. Ya, mayor, menor. Ahora, esa va a ser la razón que van a tener entre esos hermanos. Por lo tanto, yo puedo generar una proporcionalidad entre esas edades. ¿Qué voy a decir yo? Primero tengo la primera razón, que sería la razón de las edades, que sería 5 es a 3, y ahora tengo que considerar las edades reales. Por ejemplo, dice, el menor tiene 15, por lo tanto, el 15 va a estar asociado con con el antecedente o con el consecuente, porque el antecedente dijimos que era el mayor y el consecuente es el menor. Entonces, el consecuente, que es el 3, va a estar relacionado con los 15 años. Y como están preguntando cuántos años tiene el mayor, el antecedente vendría siendo X. Entonces, si se fijan, lo que yo fui haciendo acá fue representar esta situación como una proporcionalidad, ¿cierto? Que es una igualdad de razones. Entonces, yo ya tengo la razón entre las edades y ahora tengo que calcular la razón de las edades para así saber cuántos años tiene el mayor. Entonces, para calcular esta X va a bastar con multiplicar, en este caso 5 por 15, 5 por 15 y luego, perdón, dividir todo por 3. Entonces, me queda 5 por 15 serían 75, dividido en 3 me daría 25. Entonces acá yo tengo que colocar que la, la edad del mayor es 25 años. Y vamos a achicar un poquito, ahí sí, y lo vamos a dejar aquí. Bien, y aquí tenemos, ¿cierto?, el desarrollo de nuestro ejercicio 4, letra A. ¿Se entendió? ¿Se comprendió el cómo yo puedo desarrollar, ¿cierto?, esas razones?
Ya, súper. Ya chicos, más dudas. Vamos, aprovechemos. Quedan 10 minutitos. Yo creo que alcanzamos a ver la última duda antes de poder revisar lo que es la asistencia y finalizar la clase. Yo tengo mi última duda que es en la página 51, 5C. Ya, vamos a la 51, 5C. Ya, dijimos que acá nosotros tenemos que verificar si es que esa afirmación es correcta o no. Y en el caso de que no sea correcta, tenemos que modificarla para que sí lo sea. Entonces, vamos a ver si efectivamente encontramos un pequeño error. Dice que en una relación de proporcionalidad directa, si el valor de una de las variables aumenta en 3 unidades, el valor de la otra variable también lo hace en 3 unidades. ¿Ya? Y acá, si quieren, podemos tomar un ejemplo para ver que efectivamente eso va a ser así o no. Entonces, imaginémonos que nosotros vamos a tener una proporcionalidad X. Y vamos a decir que la proporcionalidad que nosotros queremos ver es 1 es a 5. ¿Ya? Imaginemos que esa es nuestra proporcionalidad original. Y nosotros queremos averiguar que si yo le sumo tres valores a una variable, por ejemplo, al 1 le sumo 3, ¿ya? Me va a dar 4. Y si al 5 yo también le sumo 3, me va a dar 8. Entonces, ¿esta proporcionalidad es verdadera o es falsa? Eso es lo que tenemos que averiguar. Porque al otro también lo voy a hacer entre unidades. Entonces, si se fijan, 1 más 3 es 4 y 3 más 5 es 8. Entonces, ¿esto es igual o es distinto? Entonces, ¿cómo lo puedo averiguar? Recuerden que aquí yo tenía que multiplicar los extremos y los internos. Entonces, yo multiplico 1 por 8 es 8 y 5 por 4, 20. Entonces acá vemos claramente que no nos da el mismo resultado. Por lo tanto, significa que nos va a dar, va a ser falso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tendríamos que arreglar esta situación para que quede verdadero? Porque vemos que el aumentar en 3 unidades no nos está resultando. Ahora, ¿cómo resultaría? Para que vean el ejemplo, para que vean que eso efectivamente sí resultaría. Más que aumentar, lo que yo tengo que hacer es multiplicar, ¿ya? Eh, yo creo que aquí deberíamos cambiar de una suma a una multiplicación, ¿ya? Eso yo creo que es lo que tenemos que hacer. Ahora, veamos y probemos si eso efectivamente es así. Si yo multiplico el 1 por 3, me va a dar 3. Si multiplico el 5 por 3, me va a dar 15. ¿Sí? Y si yo multiplico 1 por 15, eso me da 15. Y 5 por 3 también me da 15. Por lo tanto, vemos que aquí sí se mantiene la proporcionalidad. Entonces, acá nosotros tenemos que redactar una nueva definición y tenemos que modificar y cambiar lo que había escrito ahí arriba. Entonces, vamos a colocar una. Lo vamos a escribir aquí más chiquitito. Lo vamos a dejar acá más pequeñito para poder escribir bien. En una relación de proporcionalidad directa, si el valor de una de las variables
coloquémosle directamente. Se multiplica por 3 unidades. Por 3 unidades. El valor de la otra también lo hace en 3 unidades. O sea, cambiamos solamente una palabrita para poder, ahí sí, para poder relacionarlo mejor. Entonces vamos a agrandar un poquito. Vamos acá. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Y ahí tendríamos listo, ¿cierto? Nuestra afirmación, pero correcta, ¿cierto? Vemos que la otra era falsa. Entonces simplemente cambiamos la suma por una multiplicación y ahí nos da efectivamente nuestro resultado. Bien, así que ahí estaríamos listos con ese ejercicio. Bueno, igual avanzamos bastante. Hubieron muy poquitas dudas acá con esta proporcionalidad. Quizás ya con la otra estemos un poquito más con dudas porque vamos a trabajar de manera inversa, ¿ya? Entonces ahí quizás vamos a resolver un poquito más de ejercicio. Bien, pero por ahora vamos a dejar hasta acá.